Vamos a ver las parábolas. Esta parábola que está en Mateo, capítulo 13, el pastor en una prédica nos la desglosó, pero así completita, y les voy a preguntar porque ya la escuchamos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ahorita les voy a decir qué parábola es. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 13. Primero vamos a ver Mateo 13, versículo 10 y el 12. Si alguien lo quiere leer. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, ¿ustedes saben qué es una parábola, hermanos? ¿Un juego de palabras? No, tampoco. La parábola es una historia corta de la vida diaria, pero que tiene un significado espiritual. ¿Sí? Tiene un significado espiritual. Jesús, si ustedes han visto aquí en Mateo, Jesús nos habla por parábolas. Hay varias parábolas aquí en el libro de Mateo, capítulo 13, de varias parábolas, ¿sí? La parábola es una historia corta de la vida diaria con una verdad espiritual, con un significado espiritual. Jesús enseñó en parábolas por varias razones, hermanos. ¿Sí? Una, porque los enemigos de Jesús, ¿quiénes eran los que perseguían a Jesús para acusarlo? ¿Sí se acuerdan? Los fariseos. ¿Y quiénes más? Eran dos grupos. Los saduceos, los escribas. Los saduceos, los fariseos y los escribas. Ellos continuamente estaban junto a Jesús para buscar qué encontraban para acusarle. Y él usaba las parábolas precisamente para eso, para aquellos que podían acusarle si contaba una historia de la vida diaria. Por ejemplo, esta que vamos a ver, la del sembrador. Era muy común en ese lugar que sembraran una tierra. Sí, era muy común. Entonces, por eso usaba también parábolas Jesús. También porque ilustran y preservan la verdad y son fáciles de recordar. La parábola del sembrador, como les decía, ya la vimos en una prédica, ¿sí se acuerdan? Les voy a preguntar, ya la vimos, nos las desglosaron, pero bien completita. Pero sí se acuerdan, o sea, son fáciles de recordar, porque en la parábola del sembrador nos habló de cuántos tipos de tierra. ¿Sí se acuerdan? 3. De 4 tipos de tierra. ¿Sí? Bueno, entonces, pero la razón principal por la que era hablado en parábolas Jesús era para que otros no entendieran, porque eran personas que no seguían a Jesús con un corazón dispuesto, sino pues lo buscaban como los fariseos, los saduceos, los escribas, para acusarle, para buscar qué encontraban en él, ¿sí? Entonces, las parábolas también nos preservan la verdad y son fáciles de recordar, pero también puede tocar el corazón del ser humano. Vamos a ver una escritura donde un profeta le habló al rey, cómo es que, a través de una parábola. En 2 de Samuel, búsquenlo, hermanos. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice, Jehová envió a Natán a David y vinieron a él.
le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Sí? Esto le dijo el profeta Natán al rey David, ¿sí? Le dijo una historia. En ese tiempo había muchos hombres ricos, como pobres, como los que hay ahora también, ¿no? Había muchos. Entonces dice que el hombre rico tomó la ovejita del pobre, pero esto se lo dijo para darle a entender algo que había pasado. Y él mismo en el versículo 5 le dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. ¿Sí? Dice que la parábola preserva la verdad. ¿Sí se acuerdan ustedes por qué el profeta Natán le dijo a David esto? Dice, y le dice dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y después le dice todo lo que iba a acontecer, ¿no? En su familia, en su vida de David. Pero le contó una historia primero, una parábola, para enseñarle una verdad, que él mismo dictó sentencia en esta historia que le contó el profeta Natán, ¿sí? La verdad dice que estaba dentro del corazón de David, antes de que él se diera cuenta que él era el hombre rico. Por eso es que al mencionarle esta historia, lo llevó a la verdad y él no tuvo ni cómo defenderse. David no pudo excusarse de nada de lo que Natán le había dicho. ¿Por qué? Porque era verdad lo que le estaba diciendo, ¿sí? Entonces también para eso sirve una parábola. Pero también, como les mencionaba, la razón principal por la cual Jesús usaba las parábolas era para esconder las nuevas verdades de las personas infieles, de aquellas que no creían, ¿sí? En Mateo, como lo acabamos de leer en Mateo capítulo 13 del 10-12, también le refiere, le preguntan en el 13:10. 13:10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas por parábolas? Ahí también les habla a todos por parábolas, pero en versículos más adelante les explica solo a sus discípulos. Sí, solo a sus discípulos les explica el significado de las parábolas. ¿Qué quiere decir? Que quería que sus discípulos aprendieran las nuevas verdades, los estaba capacitando en ese tiempo, ¿sí? También los discípulos había cosas que no comprendían, pero le preguntaban a Jesús que qué significaba todo esto, todas las parábolas de las que les hablaba, ¿sí? Entonces, las parábolas son también, es una forma de juicio. Es una forma de juicio. En el 12 dice, en el versículo 12 del capítulo 13 dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, será quitado. ¿Sí? Aquí en Mateo, versículo 12, es como que
¿Usas lo que tienes o lo pierdes? ¿Sí? ¿Usas lo que tienes o lo pierdes? Sí, hermanos, en cuanto a todo esto, podemos preguntarnos, ¿qué talento tenemos? ¿Qué tesoro tenemos? Pero más bien tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Sí? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos da? Porque si en el versículo 12 dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. ¿Sí se acuerdan de los 5 talentos? De los talentos que le dio a uno, le dio uno, a uno le dio 5, le dio diferentes talentos y a quien lo trabajó, ¿sí? Y eso es algo, hermanos, es algo por lo cual es lógico hasta en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida diaria. Aquel que trabaja, tiene, ¿sí? El que se dispone a buscar un trabajo, se esfuerza por trabajar, tiene, ¿sí? Y aquel que no trabaja, pues por lógica no tiene. La misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Que el que no trabaja, que no coma. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que este principio de Mateo 2, versículo 12, el de úsalo o piérdelo, es igual en nuestras vidas ahora, ¿sí? Si tenemos un don, un talento, por ejemplo, aquel que sabe tocar un instrumento, si no practica, poco a poco va perdiendo esa habilidad. Igual el que sabe hablar otro idioma, si no practica el idioma, va perdiendo esa habilidad de hablar otro idioma. Nosotros, si no aplicamos lo que el Señor, el don que Dios nos ha dado, pues lo perdemos. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, la palabra de Dios, lo que ya aprendimos, si no lo repasamos, con nosotros que fuimos al seminario, si no repasamos lo que hemos aprendido, al rato se nos olvida. Y igual, hablando en cuanto a las escuelas de los niños, si no repasan sus lecciones, se les puede olvidar lo que ya aprendieron. Hay un dicho que dice que lo que es bien aprendido nunca se olvida. Sí, pero entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues estar repasando, ¿no? Están repasando, para que no se olvide, ¿sí? Hay un ejemplo de la cultura india que ellos tienen un hábito, ¿cómo decirles? Que mantienen su brazo levantado, supuestamente ellos en pro de la paz mundial. Pero si ese brazo que tienen levantado por mucho tiempo, se puede perder la habilidad. Hay una persona que se llama Amar Bharati. Él tenía su familia, tenía sus hijos, su trabajo, pero llegó un día en el que pues se sintió incompleto, se sintió que no estaba haciendo nada, y lo que hizo, se unió a un grupo que hacían este tipo de cosas. Levantó su brazo hasta que hubiera paz mundial. A este tiempo lleva 48 años con el brazo levantado y no hay paz mundial. Es un tal Amar Bharati, es hinduista. ¿Sí? Estamos viendo las imágenes con mi esposo, tiene el brazo flaquito. Dice que a los 2 años él ya había perdido todo movilidad, todo se le había secado. A algunos les cae gangrena,
pero a él se le mantuvo inmóvil. Hasta este tiempo él ya perdió toda movilidad. Sí, y no hay paz mundial, perdió su brazo, dejó de usarlo, pues para eso es, no para... Pero si se cansa Pero lo perdió. Igual un ejemplo en los animalitos, el topo se dice que es ciego, pero que esa visión la perdió por su hábito de rascar, de cavar, ¿sí? Entonces, lo que no usamos, hermanos, lo perdemos, ¿sí? Lo perdemos. Así es que esta persona lo hizo en pro para contribuir a la paz mundial, pero realmente, pues, no entiendo cómo hay religiones, supongo que es una religión en que creen que así contribuyen a la paz mundial, si realmente no es así. Y hay un comentario de una persona que dice que sigue habiendo guerra y esta persona pues sigue con sus dolores porque ya después de tantos años sin tener ese movimiento ni nada de eso, incluso si un brazo no lo tienen, casi que dependen a veces de otra persona, ¿no? Entonces, lo que no usamos, lo perdemos. ¿Qué es lo que tiene cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros sabe lo que tenemos y no usamos. Hablando en el área de nuestra vida diaria, o hablando en la vida espiritual, ¿qué tenemos que no usamos? Que no usamos. Vamos a ver una parábola, la parábola del sembrador en Mateo 13. Esta ya la desglosó completita el pastor en una prédica, si se acuerdan. 13:3 al 9. ¿Quién no quiere leer? Y les habló muchas cosas. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga lo que oiga. A ver, ¿sí se acuerdan qué mencionó el pastor de la parábola cuando dijo en el versículo 4? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Se acuerda alguno de ustedes qué fue lo que se mencionó en este versículo cuando dijo que la semilla cayó en el camino? Aquí vemos, hermanos, en estos 4 tipos de tierras, vemos que el problema no es la semilla, es la tierra. Hablando claro, somos nosotros. Somos nosotros. Como la semilla del miércoles pasado. ¿Dónde cayó? Entonces, el problema no es la semilla, no es la palabra que se da. La palabra es buena. La semilla que se siembra, cuando un agricultor siembra, siempre busca la mejor semilla para sembrar, ¿sí? Hasta la escogen, o si la compran de la mejor para sembrarla, porque quieren ¿qué? Un buen fruto, ¿sí? Quieren un buen fruto. Entonces, el problema no es la semilla, sino es la tierra. La tierra. Los oyentes que referente a este versículo, así es que el problema son las personas que escuchan, ¿sí? No comprenden la palabra. U otras personas incluso ni la
ni la escuchan, ¿no? ¿Sí? Y aquel que la escucha, por eso dice aquí, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿sí? No han prestado atención y que aquellos que han escuchado permiten que vengan las aves y se las roben, que los pensamientos, que incluso los pensamientos, cuando alguien escucha la palabra, casi siempre vienen luego las situaciones difíciles. Yo he escuchado a gente que dice, es que yo empecé a ir a una iglesia cristiana y en vez de que me fuera mejor, empecé con muchos problemas. Y cuando veía esta parábola y escuchaba la prédica, digo, es esa persona, porque dice que empezó a tener muchos problemas. ¿Y qué hizo? Mejor ya no fui, mejor ya no voy, mejor ya no voy. Y ahorita está metida en la santería. Entonces, ¿qué es, hermanos? Empiezan las situaciones difíciles y pues mejor ya no, ya nos vemos, ya no quiero. Escuchan la palabra, ¿sí? Pero tal vez una persona llegan los pensamientos, las situaciones difíciles, o incluso a veces la propia flojera de no escudriñar, dejamos, ¿sí? Incluso que ni germine, ¿no? Que ni germine la palabra en nosotros, ¿sí? Y no, no quieren ni leer. Hay quienes no les gusta leer. Hay niños que incluso no les gusta leer, ¿sí? Entonces, la palabra y la semilla es buena. El que predica, el que lleva la semilla, el que lleva la palabra ya sea en la iglesia, sea cuando de persona a persona, pues se trata de llevar la palabra clara, ¿no? Que la otra persona lo entienda. Incluso si tú sabes que la persona no conoce, le hablas de la manera más sencilla para que comprenda, ¿sí? Entonces el problema no es la palabra, sino es la persona que no quiere, que no entiende o simplemente no le interesa y se deja llevar por por sus propios pensamientos. Entonces, el enemigo lo que quiere es eso, ¿no? Que la palabra no germine en nosotros. E inmediatamente pone a trabajar a sus empleados. ¿Para qué? Pues para que la palabra no llegue a ti. Incluso a los que estamos aquí, ¿no? Ya diferentes situaciones, ya si van a venir y ya les pasó una situación difícil, hay quienes toman la decisión, no, pues ya no voy a la iglesia. Y es cuando más tenemos que estar aquí, ¿sí? Porque si el enemigo nos está poniendo estorba para que no vengamos, es porque no quiere que escuchemos la palabra y no quiere que seamos edificados. ¿Sí, hermanos? Entonces, este es la semilla que cayó junto al camino. El versículo 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó, y pronto brotó, porque no tenía profundidad la tierra, ¿sí? Bueno, ¿sí se acuerdan algo de este versículo? De los que cayeron en pedregales, hermano. Yo me acuerdo mucho de un joven que llegó aquí mismo en esta misma iglesia, no estábamos en la otra iglesia. Llegó, lloró, no, cómo lo oíamos llorar hasta, no se sentía, ¿no? Su quebranto, cuando llegó. Y sí se acuerda, hermana, ¿sí? Sí se acuerda. Entonces, ¿pero qué pasó? Al poco tiempo sí, volvió a ir a la iglesia unas cuantas veces, desapareció este muchacho, ¿sí? Entonces, son aquellos que reaccionan solo emocionalmente, que entienden la palabra y que de momento es redargüido decir, sí,
la palabra me redargulló, la palabra la entendí, ¿sí? Y decimos, o se dice, no, ya esto ya va a ser diferente, mi vida ya va a ser diferente, como decía la pastora la otra vez, no, ya voy a leer la Biblia todos los días, mi devocional, pero son emociones, se actúa emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, hermanos, pase la situación que pase, tú estás, puedes pasar lo peor, ¿no? Puedes no tener a lo mejor dinero para comer, no tener trabajo, pero aquí no te cuesta nada la comida espiritual, ¿sí? Sí, no cuesta nada. Y han pasado situaciones en las cuales han surgido problemas en la familia o has pecado y lo más fácil para ti, pues ya no voy a la iglesia, ¿no? Hoy no me siento bien emocionalmente porque me enojé, por cualquier motivo, no voy. ¿Sí? Por eso esta alabanza que dice que no es con la mente, sino con el corazón. ¿Sí? No es por lo que sintamos, lo que veamos, sino que ser firmes en la palabra, no seamos nada más de manera emocional. Que hoy digamos que sí, que hoy digamos, hermano, en cuanto a las obras de lo que tenemos que hacer en la iglesia, ¿sí? Hermanos, ¿quiénes dan esto? ¿Quiénes dan aquello? A veces hasta en eso se actúa de manera emocional, porque estamos al frente de toda la iglesia, y decimos yo, y al final, no sé si me deje mentir la hermana Blanca, no todos llevan las cosas que dicen, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice? Se actúa de una manera emocional, hasta en eso, ¿no? Hasta en eso, en una cosa simple. Entonces, no seamos de esta manera, hermanos, sino que sea lo que sea, estemos siempre firmes en la palabra del Señor. Que no sea, que la palabra caiga en buena tierra, en tierra fértil. Porque sí, puede ser que como este joven que les digo, lloró tanto, este muchacho, en que incluso recuerdo que fue un poco antes de que fuera que tuviéramos ahí el servicio del dentista, del médico, fue antes de ese tiempo. Y bien que recuerdo que él ahí estuvo también ese día, pero ya después ya no. Y sí lo he llegado a ver ahí en la calle, pero pues yo creo que ni nos conoce, ¿no? Ni nos conoce porque lo he visto y como si nada, ¿no? Pero esto es un ejemplo de aquellos que dice la palabra que caen en pedregales, ¿sí? Que sí brota, o sea, aparentemente podemos decir, no, sí, sí se va a quedar, ¿sí? Pero no es así. Así es que las emociones no nos lleven aún a nosotros, ¿no? En nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos, que la emoción sea sujeta a Cristo en cada situación, ¿no? Veamos el versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Si se acuerdan algo de este versículo, hermanos, de cuando vimos la parábola con el pastor. Bueno, este tipo de tierra, la semilla que cayó ahí, dice que oyeron, comienzan el camino, porque sí comienzan, pero luego regresan al mundo. Y de estos hay muchos ejemplos, ¿sí? O regresan incluso hasta, no nada más en la religión que tenían antes, sino a otra peor, ¿sí? ¿Sí?
ellos oyeron mejor que los que cayeron en los pedregales, ¿no? Porque empezaron su caminar. Entendieron la palabra de Dios. E incluso algunos hicieron un compromiso con Dios. Sí, hicieron compromiso con el Señor. Pero hicieron compromiso con el Señor, pero al pasar del tiempo las prioridades cambian. Cuando llegamos a Cristo y es nuestro primer amor, oh, andas bien movido, ¿no? No hayas qué hacer para servir al Señor, para servir en la iglesia. Pero pasando el tiempo, las prioridades cambian. ¿Sí? Las prioridades cambian. Que el trabajo, que pueden ser muchas situaciones en que ya no es la prioridad, no es Dios, sino son otras cosas. ¿Sí? Las prioridades cambian, hermanos. Y las preocupaciones luego que están en nosotros, ¿no? En quienes escucha la palabra. Incluso nos hablaron de dejar las preocupaciones en las manos de Dios, que de lo que nos hablaron el domingo, que traemos cargando, que muchas veces eso le quita el primer lugar al Señor, ¿sí? Le quita el lugar a Dios. El rencor, el resentimiento, la frustración, el afán, ¿mande? La amargura, le quita el primer lugar al Señor, porque no podemos decir, estoy amargada, pero amo al Señor con todo mi corazón, ¿no? Amargada pero con Cristo, ¿no? No podemos decir eso, porque dice que la amargura contamina, ¿sí? La depresión, la tristeza. Entonces vemos que todo esto puede quitarle el lugar a Dios. Por eso que no sean, que esas preocupaciones, todo esto que tengamos, pues los dejemos ante el Señor. El Señor nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, ¿sí? Pero hay quienes, por ejemplo, estos que cayeron entre espinos, pues prefieren mejor alejarse, ¿no? E irse a donde estaban, o aún un poquito más lejos, ¿no? Incluso también si tienes más de lo que tenías, también eso te aleja del Señor. El que tengas más de lo que tenías cuando llegaste a Cristo, te aleja más del Señor. Hay veces que decimos, Señor, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no me das? Pues porque el Señor sabe lo que vamos a hacer si nos da aún más de lo que necesitamos. Porque eso también, si no tenemos los pies firmes en el suelo y nuestra fe puesta en Cristo, eso nos aleja del Señor. Nos aleja del Señor, ¿sí? Entonces, ahorita ya vimos 3 tipos de tierra y vemos que la semilla es buena, ¿sí? La semilla es buena. El problema es la tierra. Pero ahorita vamos a ver el tipo de tierra, porque dice en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual a 30 por 1. ¿Sí? Estos son los que caen, la semilla cae en buena tierra y da fruto. ¿Cuándo vemos, hermanos, que la semilla cayó en buena tierra y dio fruto? Porque se le puso buena tierra. Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Se le puso buen abono. Cuando damos frutos. Cuando damos frutos. Cuando permanecemos, aún cuando pasamos por pruebas y situaciones, permaneces. ¿Sí? No somos oidores, sino hacedores. Exactamente. La palabra clara es esa.
que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Porque dice que dio fruto al 100 por uno. Entonces, ¿qué es? Que precisamente, ¿no? Recibimos la palabra y damos fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto, hermana Tere? Con el buen testimonio. Con el buen testimonio. Con Porque tu testimonio corre primero antes de que tú llegues con la gente. Exactamente, nuestros actos son mayores que nuestras palabras, porque con la boca podemos hablar de Cristo, que maravillas, pero nuestros propios actos no, pues no son congruentes, no es con lo que decimos con lo que hacemos, ¿sí? Entonces, dice dice aquí que el que cayó en buena tierra dio fruto, el cual al 100, el cual a 60 y al cual a 30 por uno, ¿sí? Así es que cada uno de nosotros, esta semilla, esta habla de un sembrador, pero ya cuando cae en la buena tierra, da el fruto, pero también ya esa semilla también germina y da más fruto, ¿no? Por ejemplo, recibimos la palabra y queremos que otros la escuchen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, hablando en cuanto a nuestra vida diaria, si nosotros nos sentíamos mal en algo, si nos sentíamos mal físicamente y tomamos cierto remedio casero, cuando vemos que alguien tómate esto, o que te diga, ay, qué bien, qué delgada te veo, ¿qué te tomaste? Ay, le das la receta, ¿no? Entonces, cuando el Señor cambia nuestras vidas, la gente que nos conocía pregunta, o incluso pregunta y te dice, pues, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? Ajá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Y se les presenta la palabra, ¿sí? O hay veces que incluso aunque ni nos pregunten, ¿no? Decimos, hablamos a la gente. ¿Por qué? Porque esta semilla que cayó en nosotros es buena, es para salvación y queremos que los demás los escuchen, que los demás también experimenten y vean la salvación del Señor en sus vidas, aquellos que no conocen y aquellos que incluso, aunque demos la palabra y si la tierra que la escuchó no es buena, pues tú ya la diste. Sí, tú ya se puso la semilla. Decía mi esposo, estábamos platicando el otro día, que cuando él estaba en los problemas que él tenía de adicciones, había personas que le decían, que no les decían más que lo tocaban el hombro y le decían, Dios te ama. Dios te ama. Hasta que llegó el momento que él llegó a los pies de Cristo. La semilla fue sembrada. Tal vez no en la primera persona que le habló, ni la segunda, pero la semilla fue sembrada, ¿sí? Y cayó en la buena tierra y dio fruto. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos que incluso, hermanos, nosotros, o los que son maestros, en un aula de clases hay de todo, ¿no? De todo tipo de niños. El niño que es bien, no, espérenme, primero voy con los bien estudiosos. Aquellos niños que prestan atención y que acaban sus trabajos primero, que están atentos al maestro, que son amables con el maestro, que a todo dice yo, ¿sí? Pero hay niños que son bien inquietos, ¿sí? ¿Conocen alguno de ellos? No. Así como. Bueno, hay niños así, ¿no? Pero también, incluso aquí en la iglesia también, hay niños así. Pero si la maestra, el maestro que se encarga de los niños,
le dedica ese tiempo al niño, le está sembrando en él esa semilla en su corazón. Y aunque pasen los años, se acuerda de su maestra, de la escuelita. Yo me acuerdo mucho de mi maestra de la escuelita que me iba a dar clases. Incluso esta hermana no era ni de la misma iglesia, era del mismo movimiento, pero no era de la misma iglesia. Haz de cuenta que yo vivía aquí y la hermana venía de Chalco. Y nos iba a dar estudio a todos los niños, y no era un día de culto, era otro día en el que no había culto, nada más estaba la maestra y nosotros como niños. Y yo aquí tengo la figura de la maestra y lo que nos enseñaba, y que al final nos daba un dulce a todos. Y se esperaba al culto, y a veces que nos llegábamos y nos pasaba y nos presentábamos lo que nos enseñaba. ¿Sí? Sembró en todos los niños. Por eso le digo, no era ni de allí esa hermana, era de otro lugar. ¿Sí? Entonces, cuando se siembra en los niños, eso queda. Incluso un maestro en la escuela, si el maestro le dedica el tiempo a un niño que está bien atrasado, ese niño queda con eso en su corazón y ese agradecimiento con la maestra. Y lo recuerda por mucho, mucho, mucho tiempo, que incluso pueden pasar años, ¿no? Y que se vuelva a reencontrar con su maestra y la recuerda con cariño por lo que hizo, ¿sí? Por eso es importante los maestros en cualquier área, ¿no? Ya sea en la escuela, en las primarias, secundarias, y tanto aquí en la escuelita bíblica, cada uno de ellos. Entonces, vemos las parábolas. Vamos a ver, hermanos, 7 parábolas el día de hoy. Vamos a ver otra más, que es la parábola del trigo y la cizaña. Esta la vemos en el versículo 24 del mismo capítulo. Sí, en el versículo 24 al 30. El reino, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y de dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? ¿Sí? Esta parábola del trigo y la cizaña, y otra que está más adelante, que es la de la red, hermanos, nos llevan a dirigen esta atención hacia el futuro, hacia lo que viene, ¿sí? Hacia lo que viene. Estas dos parábolas nos habla de dos tipos de personas: el trigo y la cizaña. En la parábola de la red, que es más adelante, también nos habla de dos tipos de personas: los buenos peces y los malos peces, ¿sí? Y en varias citas bíblicas vemos dos tipos de personas. En Mateo 7:24, nada más se los voy a mencionar, no lo vamos a leer. 7:24 al 27 nos habla de los dos cimientos: los que construyen sobre la roca y los que construyen en la arena, ¿sí? En Mateo 12:30 nos habla de los que están con él y los que están en su contra. Mateo 12:30. En esta escritura nos habla del trigo y de la cizaña. En la parábola de la red nos habla de los buenos peces y de los malos peces. En Mateo 25:1-13 nos habla de las vírgenes prudentes
y de las vírgenes insensatas, ¿sí? Nos habla de dos tipos de personas. Igualmente en Mateo 25, 31 al 46, nos habla de las ovejas y de los cabritos, ¿sí? Ay, la última, ¿cuál fue? Es Mateo 25. 31 al 46. Sí, en Juan 10, 13 al 18, es la parábola del redil. Nos habla de los que conocen su voz y los que no conocen su voz, ¿sí? Del pastor que le habla a sus ovejas y quienes conocen su voz y quienes no conocen su voz. Sí, así es que estas dos parábolas nos hablan del futuro. Nuestra atención va dirigida al futuro. Así es que existen tres cosas que vamos a ver acerca del futuro, de lugares futuros. Número 1, el infierno es tan malo como el cielo es bueno, ¿sí? Jesús hizo referencia al infierno como el horno de fuego en Mateo 13:42. Lo vamos a leer. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será lloro y el crujir de dientes, ¿sí? ¿Ese está en qué cita? En Mateo 13:42, ¿sí? Existe aquí una anécdota, es una historia nada más. Dice que una persona que conocía de la palabra intentó convencer a uno que no conocía de la palabra, que se convirtiera para que no fuera al infierno. Pero ya mucha gente, cuando les hablamos de estas cosas, pues nos toman como locos y hasta bromean, ¿no? Ay, si allá van a estar mis amigos, pues mejor me voy para allá, ¿no? Eso es lo que dicen. Y esta persona dice que esta anécdota dice que ya se habían puesto de acuerdo con sus amigos, que 8 horas iba a sufrir uno, 8 horas otro y 8 horas otros, supuestamente. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay en Apocalipsis 14:10, dice así. Dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. En el 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces vemos que ahí dice que no tiene reposo, ¿sí? Allí no hay nada de que ahorita regreso, o un relajo, como dicen, ¿no? No hay reposo allí. Dice que no hay que es tormento, ¿sí? El cielo y el infierno son eternos. Mientras los redimidos cantan alabanzas al Señor por la eternidad, también igualmente los pecadores dice que será el lloro y el crujir de dientes, donde dice que también, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, ¿sí? En Marcos 9:48 lo dice así. En Apocalipsis 19 dice que en Apocalipsis capítulo 19, incluso su encabezado de este capítulo dice que Apocalipsis 19 dice alabanzas en el cielo, ¿sí? Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, ¿sí? Así como los redimidos cantarán alabanzas por la eternidad al Padre, asimismo los pecadores, dice que será el lloro y el crujir de dientes en ese lugar. Ambos son eternos, hermanos, ¿sí? Pero también hay otra verdad, hermanos, que dice que algunos de los que dicen ser del reino de los cielos en la tierra irán al infierno.
¿Sí se acuerdan de aquella escritura donde les dice, pero si en tu nombre hice tantas cosas, hice milagros, ¿sí? Pero ¿qué les dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Dice que se vive, supuestamente vivimos para Él, pero no lo amamos, ¿sí? También, por eso dice que los que dicen, porque hay gente que dicen, yo soy hijo de Dios. Hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero no es así, hermanos. Incluso como dice, los que están en la iglesia, ¿sí? Precisamente el Señor nos habla de la parábola del sembrador. ¿De qué tierra somos, hermanos? Cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros está consciente de qué tierra somos. De qué tierra somos, ¿sí? Entonces, hay personas que están en las iglesias, pero son cizaña o son malos peces. Pero igual, tanto la cizaña y el trigo dice que crecen juntos. Pero el día de la cosecha se separa del trigo y la cizaña. Dice que la cizaña al fuego y el trigo al granero. En la red también se pueden se puede pescar muchos peces y van juntos, pero se escogen. Los peces buenos y los malos se desechan, ¿sí? Entonces, vemos que el que estemos en una iglesia no es sinónimo que ya tengamos ganado el cielo. No el que sirvamos, no el que hablemos de la palabra quiera decir, pues yo ya tengo la entrada segura, garantizada, porque no es así, ¿sí? Sino que nos analicemos a nosotros mismos. Apenas aquí no recuerdo qué día fue, creo que el lunes o el martes, no recuerdo bien, si no se escucharon ustedes un estruendo muy fuerte, un rayo. Allá adelantito donde vivimos, cayó en una persona, o a lo mejor nada más un toquecito le dio, pero la señora estaba ahí tirada, sangrando, ¿sí? Sangrando. A lo que me refiero es, hermanos, que para morir, un segundo. Por eso es que tenemos que analizarnos, ¿sí? Estamos aquí, pero ¿de dónde somos? Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Analicémonos qué somos, ¿sí? Y no, y todos, hermanos, todos, igual como en la parábola del sembrador, cada uno de nosotros sabemos qué tierra somos. ¿Qué somos? ¿Qué tierra somos en nosotros, ¿sí? Así es que, como digo, muchos asisten, muchos cantan, predican, pero no están con un corazón sincero en la iglesia. Por eso dice la palabra que tenemos que nacer de nuevo, ¿sí? Eso es el que tengamos que nacer de nuevo, hermanos. Sí, entonces vemos que todo esto, hermanos, es en un futuro. En un futuro Dios va a separar. Dios va a separar. Otra de las parábolas, hermanos, es la parábola de la semilla de la mostaza. Está en el 13, versículo 31 al 33 de Mateo. Dice así, la de la mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas.
La otra parábola dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿sí? La mostaza, ¿ustedes la conocen? Es una cosita pequeñísima. Estaba viendo, dice que mide de 1 a 2 milímetros de diámetro, ¿sí? La semilla de mostaza. La palabra de Dios nos dice, si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, dice que le diríamos al monte que se pase a otro y se trasladaría. Imagínense, dice, como la semilla de mostaza es bien, bien pequeñita. Sí, igualmente dice que el reino de los cielos es semejante, ¿sí? Es semejante. Entonces, el reino de los cielos comenzó pequeño, pero se hizo grande, que llegó hasta este tiempo, hasta la palabra llegó aquí a nosotros, hermanos. Sí, cuando los judíos esperaban al Mesías, lo esperaban con gran poder y con gran gloria. Ellos esperaban a ese Mesías, sí, que vendría en su reino repentinamente, pero ya con gran poder y gran gloria, pero no fue así. Va a venir de esa manera, pero no cuando vino, sino ya en su segunda venida, ¿sí? Sí, así es que la parábola de la mostaza enseñan acerca del crecimiento del reino, ¿sí? La semilla de mostaza se siembra y dice que crece hasta que es un gran árbol, ¿sí? El reino de los cielos, cuando empezó la iglesia primitiva, con persecuciones y todo, empezó con unos cuantos, ¿hasta qué? Hasta llegar a nuestro tiempo, y a todo el mundo, no nada más se quedó allá en Jerusalén y todo eso, salió y llegó hasta este tiempo, hermanos. Así es que de eso nos habla la parábola de la semilla de mostaza. Igual la parábola de la levadura. Por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza dice también que acoge a aquel que está, pues en una iglesia llega alguien que está herido, que está lastimado, que necesita del Señor. Bueno, pues en una iglesia llega, se acoge a la persona, se le habla de la palabra y sana a la persona, ¿sí? Por eso dice que venían las aves del cielo. Pero también de la levadura, dice que ponen un poco de levadura en la harina, y ¿qué hace la levadura? Crece. También es la parábola de la levadura, es eso, que se extiende la palabra, ¿sí? Se extiende el reino de los cielos. E igual en este tiempo, cada uno de nosotros, que el reino de los cielos se ha extendido por nosotros, porque esa es la finalidad, ¿no? Esa es la finalidad, que la palabra de Dios sea y el reino se ha extendido. Sí, se cayó. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, pero habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En estas dos parábolas, hermanos, ambas personas dice que encontraron algo de gran valor e invirtieron todo lo que tenían para adquirir tanto este hombre que compró la tierra como el que compró la perla, ¿sí? Igualmente, había una ley judaica que dice que quien encontraba algo en donde vivía, pues le pertenecía, ¿sí? Igual esta persona dice que encontró un tesoro escondido en el campo y fue y compró ese campo. Dice que invirtió todo
todo lo que tenía, pero sabía que había algo ahí de gran valor. También el de la perla, ¿sí? Entonces, vemos que ellos dos invirtieron todo lo que tenían. E igual, en este caso, dice que es semejante al reino de los cielos. Hubo alguien que invirtió en cada ser humano, en cada uno de nosotros. Invirtió su vida. Él vio un valor en cada uno e invirtió su vida para nosotros. Lo llevó fue a la cruz. Fue él a la cruz, llevó la cruz antes de que él pidiera que nosotros la lleváramos. Dice la palabra que llevemos su cruz porque su yugo es fácil y ligera su carga. Pero primero él invirtió su vida porque vio algo en nosotros, ¿sí? Algo de valor en cada uno. Por eso es que tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, hermanos, porque a él le costó. De igual manera, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que ver ese gran valor, ¿sí? Y nos cuesta dejar todo. Y sí nos cuesta dejar las cosas del mundo. A muchos les cuesta dejar la música, el alcohol, el tabaco, ¿sí? Incluso hasta en las emociones, las groserías, las de doble sentido, ¿sí? Sí, no, cuesta. Y todo eso tenemos que dejarlo. La palabra de Dios nos dice que en primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, y menciona varias cosas que eso éramos. Dice, pero eso eras. En primera de Corintios, vamos a leerlo, hermanos, está esta escritura está muy interesante. Primera de Corintios, del capítulo 6. 6, versículo 9. Dice, no erréis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que rendirnos completamente a Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros, hermanos, porque Jesús no acepta otro lugar, no acepta un segundo lugar. Como se hablaba, Jesús no permite que un mal espíritu viva con él en la misma casa. ¿Sí? Él no quiere un segundo lugar que nosotros le demos. Quiere el primer lugar, que Él sea nuestra prioridad, ¿sí? Porque Él ya pagó un costo por nosotros, por eso dice, esto erais. O sea, que no se nos olvide que eso éramos antes de llegar a Cristo, ¿sí? Que no seamos maledicientes, que ya se les atravesó un carro y que ya estén diciendo de cosas, que ya no les salió las cosas como queríamos, porque a veces las cosas no salen como nosotros queremos y cuando queremos. Y luego nos estamos enojando. Sí, las cosas no son así. Sino por eso dice la palabra, eso eras antes. Que no se te olvide que eso eras antes de que fueras lavados, antes de que fueras justificado y fueras redimido. ¿Sí? Así que, hermanos, así es que vamos a ver esto, hermanos. Si queremos nosotros ahorita que ya nos vamos a ir a
a la nueva iglesia, al nuevo lugar, ¿sí? Tenemos que queremos un crecimiento en la iglesia, ¿sí? Queremos un crecimiento, pero también hay que invertir en todas las áreas, invertir el tiempo, en esfuerzo, en dinero. Tenemos que invertir para ver un crecimiento. Jesús invirtió, ¿qué? Su vida, su sangre por nosotros, ¿sí? Y el que vayamos a un lugar nuevo, a un lugar más grande, requieren de responsabilidades, ¿sí? Y como nos mencionaban, que ya hay eventos próximos, los cuales en este lado no teníamos donde estábamos, pero ahora vemos la bendición de Dios, ¿no? Que ya este lugar va a servir para algo más, y le damos gracias a Dios por eso, porque ya va a servir ese lugar para algo más. Entonces, hermanos, veamos que veamos nosotros ese gran valor en lo que tenemos, en lo que tenemos con el Señor. Sí, que le demos ese gran valor, no dejemos de lado esto. Pero también hay ejemplos, hermanos, del lado contrario. Por ejemplo, estas personas, este mercader y este hombre que dice que encontró un tesoro en la tierra y fue e invirtió todo lo que tenía para comprarla, y el mercader igual. Hay personas que no vieron ese costo, un costo, en la palabra de Dios están registrados, que no vieron el costo de una acción, lo que le costaría. Por ejemplo, Emma se puso a platicar con el diablo y no vio el costo. Él le presentó el fruto, que le dijo, pues vas a ser más inteligente, vas a ser como Dios, pero no le presentó el costo. Y su costo era que fue excluida del reino, fue su comunión con Dios. No vio Eva ese costo, ¿sí? Que ya para dar a luz ya iba a tener dolor. Otro ejemplo, David no calculó el costo cuando tomó a Betsabé, el costo de que su hijo murió antes, cuando nació su hijo con Betsabé, y todo lo que pasó, David con Absalón. No vio ese costo, nada más tomó esa decisión momentánea, ¿sí? Tomó esa decisión momentánea, hermanos. Igual otro ejemplo, Balaam. ¿Sí se acuerdan quién es Balaam? Sí. Sí, él era un profeta. ¿Y qué lo contrataron para que maldijera al pueblo de Israel? Y él, aunque decía, Señor, ¿puedo? ¿Cómo? O sea, era una pregunta hasta necia, ilógica. ¿Cómo le iba a preguntar al Señor, Señor, ¿puedo bendecir a tu pueblo? ¿Puedo maldecir a tu pueblo? Pues no, pero no calculó ese costo. Cuando mataron a esos 5 reyes, también a él. No calculó el costo de todas esas decisiones, ¿sí? El que encontró el gran tesoro en el campo vio el valor, pero ellos no vieron ese costo, pero que iba a ser contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Así es que, hermanos, veamos, analicémonos qué somos nosotros, qué somos. Somos la buena tierra, somos los buenos peces, somos el trigo, tenemos ese valor, ese gran valor que Jesús vio en nosotros, en nuestras vidas, porque lo vio. Y muchas veces nos han dicho, nosotros tenemos el valor de la sangre de Jesús, de la sangre del Cordero, y no es cualquier cosa. Así es que
Analicémoslos, hermanos, y ante todo, que esto que escuchamos, ¿qué hacemos con ello? La regla de Mateo 13:12 de úsalo, piérdelo, que no sea aplicada en nuestras vidas, ¿sí? Que sea, sino que usemos lo que el Señor nos ha dado, que usemos lo que Dios nos ha dado para que no sea quitado, que si tenemos un don, lo pongamos a trabajar, porque lo que tú sabes, tú se lo puedes enseñar a otro hermano, ¿sí? Sea cualquier don que tengas, se lo puedes enseñar a otro hermano y multiplicarlo. Dice que aquel que no tiene será quitado, y el que tiene más se le habrá dado. Si una persona trabaja, lógicamente, pues va, ya me equivoqué en la escritura, pero dice que la mano del diligente se enriquece, más del negligente empobrece. Sí, hermanos, entonces, ahora sí que tengamos en cuenta todo esto.